Bienvenidos al programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y estamos en el programa el día de hoy hablando de una enseñanza muy importante que es la predicación. En los últimos días hemos estado hablando de la predicación y la enseñanza en nuestro colegio bíblico y que tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, el pastor Héctor Ávila. Pastor, un gran privilegio tenerle con nosotros el día de hoy. Gracias por tenerme aquí, Pastor Samuel Robles, es un privilegio. En los últimos días hemos estado hablando de la predicación y la enseñanza y una de las razones por la cual quiero entrevistarle y hacerle unas preguntas el día de hoy es porque usted ha tenido el privilegio de predicar por más de 10 años y ha tenido muchas experiencias de lo que es predicar en diferentes púlpitos. Como pastor puedo decir que lo más importante en la iglesia, lo más sagrado en la iglesia, en el corazón de un pastor, es el púlpito. Y quisiera hacerle unas preguntas acerca de cómo comportarse en un púlpito ajeno, en el púlpito de un pastor o como pastor invitado. Entonces, si me permite, el día de hoy me gustaría hacerle unas preguntas que pueden ayudarnos y beneficiarnos para cuando vayamos a una iglesia, entonces poder ser de bendición a otros. La primera pregunta que tengo es, ok, me invitaron a una conferencia, ¿qué hago? Bueno, yo creo que lo importante cuando nos invitan a algún lugar es entender que uno como predicador es el predicador invitado y uno tiene que utilizar bien la ética. La ética nos ayuda a poder saber cómo comportarnos en una iglesia que no es nuestra y con personas que la verdad no conocemos todavía, y tenemos que tener bastante cuidado cómo nosotros nos dirigimos tanto con el pastor, tanto con la congregación. Pero una de las cosas que me ha pasado en la experiencia que es importante es cuando nos invitan a alguna conferencia, a alguna iglesia, a algún evento especial, en algún evento que ellos tienen, es hablar con el pastor y preguntarle a él cuál es el propósito por el cual usted me está invitando. ¿Hay algo que nosotros podamos aportar para que su iglesia pueda ser edificada? ¿Tiene algún tema? ¿La conferencia tiene algún tópico en el cual usted quiere que yo pueda prepararme bien y estudiar bien para poder llegar y ser de bendición para su iglesia? Entonces yo creo que es muy importante hablar, conversar con el pastor. Inmediatamente nos inviten de qué se trata la conferencia, de qué se trata el evento, qué es lo que usted quiere conseguir con la visita que yo voy a hacer a su iglesia. Entonces, de esa manera podemos estudiar específicamente esos temas o lo que ellos quieren que nosotros aportemos a su congregación. Entonces, es importante esas cosas. Recuerdo una vez estando invitado, ¿verdad? Una de las primeras veces, un pastor me preguntó, ¿de qué vas a enseñar? Y en una conferencia de misiones, usted dice, es importantísimo saber la misión, el propósito, la visión del pastor. Entonces, muy importante. Gracias. Gracias por ese consejo. Muchas veces es básico, pero muy importante. Cuando se prepara usted entonces en el mensaje, usted le pregunta el tiempo, las sesiones o espera a que el pastor le diga. Sí, una vez que ya sabemos el propósito por el cual estamos siendo invitados, tenemos que preguntarle, ¿hay alguna sesión, 2 sesiones, 3 sesiones o es un mensaje nada más? Entonces es importante que sepamos el horario para poder igual preparar las lecciones y de una manera anticipada, no llegar nada más y decir, híjole, ¿qué voy a predicar? No voy a sacar algo ahí nada más. Entonces queremos estar bien preparados, que no haya lugar en el púlpito de decir nada más lo que queremos decir, sino lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces es importante poderle preguntar cuál es el horario, el itinerario, a qué horas quiere que comience, cuál es el tiempo que voy a tener, si es una lección, si es una predicación, tal vez es hablar con jóvenes, hablar con adultos, varones, damas, qué es lo que usted quiere que yo haga. Entonces, tener ese panorama o ese mapa completo de lo que el pastor quiere que nosotros hagamos nos va a ayudar a tener mucho más orden en lo que hacemos y el objetivo se alcance mucho más fácil. Wow, interesante. Eso me lleva a la siguiente pregunta, hablando de lo que está hablando del tiempo, es hablando acerca del tiempo de viajando en diferentes países. Yo me imagino que a veces no saben dónde está la iglesia, a veces diferente tipo de transporte, el avión, etcétera, etcétera. Puede dificultar el llegar a tiempo o el llegar
a la conferencia. Entonces, ¿cómo le hace usted o qué tan importante piensa usted que es preparar esos preparativos para el tiempo, el estar a tiempo? Pues es suma importancia poder entender que el tiempo, la puntualidad a los eventos donde vamos son muy importantes. Es muy importante, ¿por qué? Porque si yo como invitado, predicador, llego a ese lugar tarde, primero el pastor va a estar bien preocupado dónde está, qué le sucedió, a lo mejor no va a tener idea por qué estoy tarde, y más si no me comunico con él. Pero al llegar nosotros temprano y tener puntualidad en algún evento, en alguna iglesia que no es nuestra, habla bien del carácter que nosotros tenemos, de la importancia que le estamos dando a la iglesia y a la membresía de la iglesia y al pastor también, obviamente. Mucha gente se esmera, se esfuerza para salir rápido de sus trabajos, van a sus casas y se preparan, hacen todo lo posible para estar allá a tiempo y el pastor no llega. Entonces es muy importante que entendamos que el tiempo manda un mensaje a la gente y le decimos, su tiempo es muy importante para mí. Y estar yo a tiempo, estoy demostrándoles ya, sin decir absolutamente nada, que yo estoy ahí y me interesa estar ahí y es muy importante para mí que ellos estén ahí. Entonces, la puntualidad es vital. Nunca es bueno llegar tarde a ninguna reunión de ningún tipo y más cuando vamos a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Que no estén esperando y cantando y, hermanos, vamos a cantar, vamos a ver qué hacemos e inventamos en el programa porque el pastor no llega. Wow. Entonces, es muy importante eso. Sí, como pastor, tiene razón, uno se pone nervioso. ¿Será que chocó? ¿Será que algo pasó? Y estar en constante comunicación y llegar a tiempo. Wow, cómo ayuda a un pastor a la seguridad. También a mí me gusta orar antes de empezar la iglesia. Entonces, si llega uno tarde, es bien difícil arreglar ese espacio para pasar en oración. Que me lleva a la siguiente pregunta. Cuando usted se prepara, oramos por el mensaje que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo usted prepara el tono o la forma en la que usted le va a predicar? ¿Predica usted de igual forma como predicaría en su púlpito o como predicaría en el púlpito de otra persona? Bueno, tratamos no porque estén en algún diferente lugar, tengo que cambiar mi personalidad. Yo creo que tenemos que usar la personalidad que Dios nos ha dado. No deberíamos de cambiar nuestro estilo de predicación o porque estamos en un lugar, porque no estamos agradando a los hombres. Queremos ser fieles a la palabra de Dios y mi estilo de predicación debe ser lo mismo. Ahora es importante que la gente nos vea que somos realmente alguien genuino, que no estamos fingiendo. Me ha tocado que de repente uno se siente, ¿verdad?, tentado. Bueno, es una iglesia muy grande, entonces tengo que actuar de cierta manera. Es una iglesia chiquita, entonces no voy a actuar de la misma manera. Entonces, tendemos a que la carne a veces nos dice eso, pero no tenemos que hacerlo. Creo que Dios nos hizo tal y como somos y tenemos que ser fieles a su palabra y no tendremos que cambiar nuestra personalidad en ese tipo de escenarios. Pero sí, prepararnos y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé ese tacto para poder predicarle a esa gente. No la conocemos, pero Él sí las conoce. Entonces, por eso es muy importante. Yo sí considero, cuando estoy en la iglesia predicando, puedo ver a la gente, la puedo saludar, puedo sentir. Muchas veces vienen, me dicen cuáles son los problemas, las luchas por las cuales ellos están pasando durante toda la semana y puedo conectar más con ellos porque conozco su situación. Pero voy a una iglesia donde nunca he visto a los miembros de esa iglesia. Entonces el pastor está esperando que el Señor me dé un mensaje que les pueda dar a ellos lo que necesitan. Obviamente la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Si nosotros predicamos la Biblia, va a ser algo muy, muy importante. Pero sí, prepararnos sabiendo que eso es importante, no cambiar nuestra personalidad y prepararnos con ese sentido, ¿no? De que Dios nos dé el mensaje. Entonces hemos aprendido un poco acerca de la ética de llegar a tiempo, la importancia de llegar a tiempo. Hemos aprendido un poco de la ética de preguntar el propósito del pastor. Ahora, hábleme un poco acerca de la ética ya estando en el púlpito. Ya llegó, ya se preparó usted en el tema, ya usted llegó a tiempo y ahora le toca su tiempo de predicación en el púlpito. ¿Qué éticas debemos recordar estando en el púlpito? Pues recordar que no es nuestra casa. Y no hay que comportarnos de la misma manera. Y eso no contradice el punto que acabo de decir, pero en cuanto al trato a las personas, correcto, cómo nos dirigimos con ellas, cómo hablamos. En mi iglesia yo tengo confianza de decirle a un joven, a ver, pase por favor, joven, ayúdeme. Y yo conozco ciertas personas que están ahí que yo sé que no van a reaccionar de una manera
diferente a la que yo estoy tratando Sí, de conoce su ocupar. personalidad. Exactamente. En un ejemplo, por ejemplo, de pronto quiero hacer una ilustración Ajá. y hay jóvenes o hay miembros de la iglesia que conozco muy bien y ellos me lo han dicho, pastor, si un día usted necesita un ejemplo o alguien como ilustración, páseme, Claro. si usted quiere que me tire en el piso, me tiro, hago lo que usted necesite con tal de poderle ayudar en su mensaje. Cuando yo voy a una iglesia, yo no conozco a la gente. Yo no Claro. sé si el hermano que está sentado enfrente es el más malo, es el matón de la iglesia, ¿no? Entonces, si yo hago algo así, le digo, a ver, hermano, párese y aviéntese ahí y póngase a hacer esto. Puede ser algo que no es muy ético. Hay pastores que lo han hecho. En lo personal, en mi experiencia, me ha tocado de que no ha sido una buena experiencia. Entonces, he aprendido que saber cómo comportarme en ese ambiente de no conozco a la persona, mejor preguntarle, mire, voy a hacer esta ilustración, ¿podría ocuparlo usted durante el culto? Y si me dicen que sí, pues ya tengo la confianza, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Tengo que utilizar saber cómo comportarme en esa situación. Esa sabiduría. Sabiduría. Parte de... Ajá. Sí, eso es tan importante. Recuerdo una vez un pastor predicando, usando a alguien en ilustración, y él tenía una condición médica. Y obviamente el pastor es imposible que él sepa. Una de las preguntas personales que yo tengo para usted es, ¿qué opina usted acerca de el predicar duro? La Biblia nos habla de predicar duramente y predicamos duro. Pero creo que hay una línea, y usted me puede ayudar en esto, en qué tan duro puedo predicar en el púlpito de otra persona. ¿Me puede decir un poco de eso, su opinión? Pues el predicar la palabra de Dios en sí, el confrontar el pecado, la Biblia nos habla que tenemos que Amén. predicar la palabra. Entonces, la palabra es confrontante. Tenemos que predicar duro en contra del pecado, tenemos que predicar duro en contra de todo lo que va en contra de la verdad. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a una iglesia donde no es nuestra iglesia, podemos predicar duro contra el pecado. Y ser claros y específicos cuando hablamos de pecados y no esconder nada de lo que la palabra de Dios dice. Pero sí, hay ocasiones que uno va a una iglesia, ¿verdad? Y uno pudiera tener un espíritu de decir, bueno, voy a llegar a la iglesia y voy a arreglar todos los problemas que el pastor no ha arreglado. Y llega uno con un hacha bien afilada, tratando de cortar cabezas a medio mundo y como con ese espíritu de decir, bueno, veo esta situación en la audiencia, a este hermano, a esta hermana, ahorita que me pare, ahorita que me toque, yo voy a arreglar esto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, no utilizar palabras que son palabras que no debemos utilizar en el púlpito. Amén. Creo que el púlpito es un lugar muy especial. Amén. Que Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de utilizar a los predicadores y tenemos que tener cuidado la manera que nosotros hablamos y decimos las cosas. Entonces sí, hay que tener ética como hablamos. Volvemos a lo mismo, no es nuestra iglesia, no es nuestra congregación y tenemos que utilizar bien esas herramientas de cómo comportarnos en frente de la gente. Entonces no estamos ahí para regañar y andar haciendo un desbarajuste en el culto. Estamos ahí para hacer de bendición y de edificación a través de la palabra de Dios, no a través de mi personalidad. No a través de que, no, es que yo soy así, yo soy duro, y si así soy, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Entonces, uno tiene que tener esa ética de poder hacer esas cosas. Amén. Una pregunta que yo creo que es muy importante acerca de la ética es acerca de, siempre alguien predica, en tus miembros les encanta la predicación, a los miembros de la iglesia que fuiste invitado, y llegan después del servicio y te dicen, pastor, tengo un problema, necesito un consejo. ¿Qué opina usted acerca de eso? Sí, eso es muy común en lugares, al menos en mi experiencia me ha tocado, donde la mayor parte del tiempo yo predico en conferencias de jóvenes o algunas conferencias de misiones. Y sí, es muy común de repente que llegan y, pastor, ¿le puedo pedir un consejo? ¿Usted qué opina? O dígame qué debería de ser aquí o acá. Entonces yo creo que parte de la ética es saber que no sabemos el contexto de la vida de la gente. No podemos nosotros dar un consejo en 5 minutos cuando no tenemos ni la menor idea de quién es, de dónde viene, cuál es su trasfondo y qué clase de consejería anteriormente ya tuvo. No sabemos nada de eso. Entonces, yo he cometido ese error y la verdad ha sido no una buena experiencia en que alguien se acerca conmigo y, pastor, mire, es que tengo este problema, ¿qué debería de hacer yo? Entonces, se me ocurre decirle a mí algo,
o aconsejarlo que va totalmente en contra de lo que su pastor ya le dijo. Wow. Entonces eso causa un problema muy grave, porque ahora el miembro de la iglesia va a decir, entonces mi pastor lo que dice no está bien, o lo que me está enseñando tampoco está bien. Entonces ya creamos ahí una situación que no es ética. Entonces es bueno decirle al miembro de la iglesia, mire, yo no soy el pastor, no conozco su situación, no conozco las circunstancias, vaya con su pastor, lo animo para que vaya y se hace, no, es que mi pastor no va a querer escuchar, o no, que mi pastor... Si va y usted le pregunta y le dice, tal vez si él no puede ayudarlo, entonces lo mandará con alguien más que le pueda ayudar en ese tema específico. Pero siempre es ético de que el pastor se entere y diga, pastor, mire, fulanito de tal se acercó conmigo para preguntarme y lo mandé con usted. Así es de que si viene a hablar con usted nada más para que usted esté enterado. Porque muchas veces el mismo pastor nos puede ver hablando con los miembros de una manera un poco ya más personal con ellos atrás en la iglesia. Entonces... los pastores pueden imaginar, ¿no? ¿Qué estará diciendo o por qué estará hablando con él? Y me ha tocado. Entonces es bueno aún así decirle al pastor, pastor, mire, esta situación está pasando, nada más le dije a este hermano que viniera con usted para que sepa. Ya, normalmente los pastores me dicen, sí, ya sé, ya sabía, ¿qué le iba a decir? Entonces... Uno tiene que tener bastante ética con eso. Hay gente que se va a acercar a decirnos, pastor, me gustaría ahora diezmar en su iglesia de usted, porque aquí ya tienen mucho dinero, o porque aquí no hacen las cosas que me gustaría que hagan. Claro. Cosas así. Entonces uno tiene que tener bastante ética de decirle, mire, yo no soy el pastor de la iglesia, yo soy un visitante, vaya a hablar con su pastor y yo creo que él le va a poder indicar correctamente qué es lo que tiene que hacer. Creo que es una buena oportunidad para levantar al pastor. Obviamente, si el pastor comenzó la iglesia o tomó la iglesia y ha liderado la iglesia por unos años, algo sabe. Y cuando te piden consejo, a lo mejor puede ser un buen momento y usted me puede ayudar en decirle, mira, yo admiro a tu pastor es sabio, tu pastor te ama y yo creo que él te puede ayudar en este tema. Y entonces a lo mejor usted puede reafirmar la confianza del miembro en su pastor. Una persona invitada que vino a mi iglesia hizo eso una vez y la persona vino y me dijo, el pastor invitado me dijo que usted es bueno para esta área de mi vida y me gustaría pedirle su consejo. Yo pensé que fue muy sabio del pastor, porque no solamente ayuda a la persona a querer pedir ayuda, pero también me da la oportunidad a mí de aconsejarlo correctamente y de ver la situación, el panorama completo. Entonces, creo que eso es algo importante a lo mejor para recordar. Y algo que usted mencionó que no quiero que se pierda la audiencia es eso de no sabemos el contexto. Cuando una persona pide consejo, muchas veces dice mi lado de la historia. Y si es una mujer pidiendo consejo, dice todo lo que el esposo hizo mal. Y no sabes el contexto. Entonces, a veces le damos la medicina correcta al paciente incorrecto y entonces puede ser dañino para la persona, pero importante eso. Gracias por ese consejo. Siempre es un privilegio servir a Dios y siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios. Siento que es un privilegio más grande el ser invitado. ¿Me puede hablar un poco acerca de cómo mostrarle a la gente que es un privilegio para mí? ¿Y cómo dejarle saber al pastor que es un privilegio para mí el estar en su púlpito? Pues una de las cosas que nos ayuda mucho a que la gente sienta que nosotros estamos ahí, que la verdad es un privilegio para nosotros conocerles y que nos den la oportunidad de predicar detrás de su púlpito. Es muy importante que cuando vamos a alguna iglesia nos involucremos con las personas, con la gente, platiquemos con ellos, hay que saludarlos. Muchas veces uno tiende a simplemente llegar y se sienta en la banca de enfrente y espera hasta que se le llame al púlpito, se baja, después se sale, se va a algún cuarto o se va a su vehículo y se retira. Entonces yo creo que la gente, tenemos una atención diferente de parte de ellos hacia lo que vamos a predicar o enseñar cuando nosotros nos involucramos en todo lo que está pasando en el servicio. El servicio no nada más es de que si me invitaron a predicar, voy, me subo al púlpito, me bajo y me voy. Ahora, estas son cosas que ayudan. No estoy diciendo que si alguien más lo hace, algún pastor lo hace. Bueno, cada quien hace lo que piensa que debe de hacer. Pero en mi experiencia que yo he tenido, en cuanto a esto, me gusta cuando llego a alguna iglesia saludar a los hermanos. Hermano, ¿cómo se llama usted? Y trato de
de involucrarme un poquito en cuándo fue salvo. O mire, traía una ruta bien llena, usted es el capitán. Y trato de platicar con ellos cuando están cantando, antes de que paso yo a predicar, participo cantando. Si todos se paran, yo me paro. Si todos están saludando, yo salgo de mi banca, quiero ser el primero a venir y dejarles saber con una sonrisa, Dios les bendiga, estoy contento de estar aquí. Y qué bueno que le conozco el día de hoy. Cosas así ayudan para que también nuestro trato con la gente sea ameno. Y es algo muy, muy importante. Si vemos al pastor, hasta con el pastor, o sea, no nada más es con la gente. Pastor, qué bendición, mire qué tremendo grupo. Pastor, mire, qué bonitas bancas. Son cosas tan sencillas a veces. ¿Quién las hizo? O mire qué detalle. Entonces hay que buscar todo lo bueno que nosotros podamos asociar para que pues ellos vean que realmente nosotros estamos ahí como un privilegio, no nada más como que, ok, ya vine, ya me invitaron, véanme, tómenme fotos porque me les voy y ya, ¿no? No, entonces uno tiene que ser sensible con la gente y eso nos ayuda muchísimo a que ellos también podamos ver eso de regreso hacia nosotros. ¿Cree que eso ayuda en romper el hielo antes de la predicación? Definitivamente, definitivamente, yo lo he visto que sí. No es lo mismo que uno se suba al púlpito y los ve y sí se ve un poquito caras tensas y de repente, pues sí, es obvio, no te conocen, no sabes quién eres, dicen, ¿y este qué nos va a decir o qué nos va a traer? Entonces es bueno que vayamos, rompamos el hielo con eso. Hay muchos pastores que lo hacen de diferente manera, cada quien tiene su estilo, no estoy diciendo que una cosa funciona y otra no. Lo que estoy diciendo es nada más una experiencia que yo he tenido y que me ha ayudado a mí y que tal vez le pueda ayudar a alguien más. Y yo trato de tomar ejemplos de otros pastores que hacen lo mismo o hacen otras cosas que también les ayudan para poder tener más herramientas, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo. Amén, esos puntos son muy importantes. Yo creo que para un joven predicador y yo como joven predicador me ha ayudado a recordar ciertos principios que son importantes en siendo invitado a predicar. Entonces, muchas gracias por su tiempo, Pastor Héctor, y gracias por contestar estas preguntas con nosotros. Espero que algún día lo tengamos de regreso, haciendo otros segmentos. Me encantaría preguntarle acerca de los jóvenes y cómo trabajar con los jóvenes, diferentes cosas que usted creo que ha tenido la oportunidad, que Dios le ha dado la oportunidad de hacer. Un grupo de jóvenes grande, diferentes situaciones que podemos aprender de eso, cómo ser un pastor de jóvenes, cómo iniciar a ser un pastor de jóvenes, cómo aconsejar jóvenes, todo eso. Me encantaría tenerlo de regreso, espero tenerlo de regreso, pero muchas gracias por su tiempo, Pastor Héctor, y pasamos un tiempo agradable. Quiero darle muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y muchas gracias por estar con nosotros. No, fue un placer, un privilegio estar aquí con ustedes y claro que sí, en alguna otra ocasión, con mucho gusto, me encantaría regresar y estar con ustedes una vez más. Gracias, Pastor Samuel. Déjenos en sus comentarios saber si usted tiene alguna otra pregunta acerca de la predicación y la ética de la predicación. Y si usted tiene alguna otra pregunta, déjela en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer otro segmento para contestar sus preguntas. Muchas gracias.